Hola, buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles en este canal, te doy la bienvenida un día más. En esta ocasión os vuelvo a traer un vídeo de más o menos un storytelling y es que vengo a contaros cuáles son cada uno de los 8 tatuajes que os dije que tenía en el 50 cosas sobre mí y, sin más dilación, vamos a ello. Comentaba, de esos 8 tatuajes que tengo, los tengo repartidos por el cuerpo bastante bien y una cosa que me gusta mucho es que si tú me ves de pie así quieta, sin más, no me ves ninguno, lo cual creo que es bastante interesante. Y bueno, la mayoría de estos tatuajes son pequeñitos, algunos igual pueden ser considerados medianos, pero principalmente pequeños, excepto uno que es bastante grande. Y da la casualidad que ese uno bastante grande fue el primer tatuaje que yo me hice. La historia se remonta al 21 de septiembre de 2012, que fue mi desvirgación tatuatil. Por aquel entonces yo tenía 16 años, en noviembre cumpliría los 17 y la cuestión es la siguiente. Hacía poco había fallecido mi padrino, es el hermano de mi abuelo, yo le quería muchísimo y todos los años por el bollo, que es una cosa que se hace aquí en Asturias, no sé si en otros sitios se sigue haciendo o se hace, pero bueno, por lo que he podido contrastar no mucho. Y en mi caso mi padrino vivía en Ibiza y él solía darme dinero. Cuando él venía a visitarnos, que solía ser hacia finales de año, pues él me daba el dinero del bollo y funcionábamos un poco así. Y se dio la casualidad de que yo no me había gastado ese dinero del último bollo que él me había dado y empecé a pensar qué podría hacer con él, porque si me compraba ropa terminaría por quedarse pequeña, si me compraba algún objeto, una pulsera o lo que sea, seguro que terminaría perdiéndolo y quería gastarlo en algo que pudiera tener para toda la vida. Y ahí llegó el tatuaje. El caso es que recordé una conversación que había tenido con él. Yo le estaba contando un drama del instituto, del colegio, no me acuerdo. Para mí era el fin del mundo, evidentemente, se me echaba el mundo encima con eso y me acuerdo que él me escuchaba con bastante atención. Pero al final de la historia le quitó importancia, le dijo, es que eso no es nada, te darás cuenta cuando seas más mayor que hay otras cosas más importantes en la vida y demás. Y por ello, finalmente decidí hacerme este tatuaje que os voy a poner en pantalla ahora. La verdad es que reconozco que es un pedazo de tatuaje importante. Y bueno, en ese poder paz, amor y felicidad, que básicamente considero que son como los pilares de la vida, ¿no? Si tienes paz contigo mismo, en tu interior, si eres feliz y si tienes amor, ¿para qué quieres más? El caso es que ese tatuaje que acabáis de ver iban a ser en principio 3 letras chinas chiquititas en la nuca. Pero yo llegué al tatuador, el sitio donde me tatué estaba en Avilés, ahora mismo ya está cerrado. Le conté mi idea y él me aconsejó, menos mal, que no me hiciese el tatuaje en letras chinas, que él me hacía un diseño, que en español mejor, que en fin. Y le dije que sí, que vale, pero yo no vi el diseño hasta el día que me tatué. Y yo no sabía que iba a ser tan grande. Mi madre me había firmado el consentimiento, mi padre no estaba muy contento con la historia de que me tatuase. Finalmente pues dije, mira, de perdidos al río, yo voy con lo que sea. Y cuando vi ese pedazo de diseño dije, me van a matar, pero me gusta, así que pa'lante. Mi amiga Zara me acompañó, me acuerdo que le tiene pánico a las agujas y yo, en mi mente, ella estaba como súper atenta a lo que me estaban haciendo. Pero luego ella me dice que más o menos estaba así, que no quería ver mucho porque le daba un poco de yuyu la sangre. Como extra os puedo contar que ese mismo día tenía un concierto de Fito y Fitipaldis con mi padre. Y recuerdo que claro, yo tenía que hacerme mi primera curación a las horas. Y nada, pues mi padre tuvo que acompañarme en un baño, en un bar, para curarme. Yo me acuerdo que le decía, ay papá, duele, porque estaba frotando muchísimo con el jabón. Y recuerdo que me dijo, te jodes. En el concierto, una señora que estaba a mi lado me pisó sin querer y para pedirme perdón me dijo, ay perdona, y me dio en todo el tatuaje recién hecho y casi veo las estrellas. Seguidamente a esos 2 tatuajes nos vamos ya a 2015. Estaba a punto de irme a estudiar a Madrid, ya sabía que me iba a ir a la universidad y decidí hacerme los 2 siguientes tatuajes en el mismo día. Este que veis aquí está en el brazo izquierdo y es un pequeño corazón con un infinito que me hice por y con mi amiga Zara. Esto quiere decir que habíamos hablado de hacernos un tatuaje juntas desde hace mucho tiempo, somos amigas desde que tenemos 10 años y decidimos hacernos esto.
La cosa es que yo decidí hacerme eso ese día porque ella, como os comentaba antes, le tiene un poco de pánico a las agujas y tarda un poquito más en hacerse su mente que tendría que hacerlo, pero decidí hacérmelo yo antes como para presionarla un poquito y decir, mira lo que estoy haciendo por ti, te toca. Y sí, finalmente ella se lo hizo en el mismo sitio, también un poco más chiquitito y monísimo. Entonces ya somos hermanas y hermanas de tatuaje. Y por otro lado, este es el segundo que me decidí a hacer. En este caso está en el brazo derecho y dice familia. Bueno, este creo que está claro. Yo me iba a Madrid, siempre he sido muy apegada a toda mi familia, vivimos todos muy cerquita. Y claro, yo me iba a ir a estudiar fuera y dije, me voy lejos de ellos, no voy a poder verles todos los días y quiero tenerles conmigo de alguna forma, entonces decidí hacerme este tatuaje. La anécdota con este tatuaje es muy graciosa y es que me acuerdo que 2 años después o algo así, yo ya tenía el tatuaje desde hace bastante tiempo, estaba con una compañera de trabajo y miré así. ¿Eso es mi tatuaje? Y resulta que en una tapa de microondas, no decía familia, pero el diseño era muy igual. Fue súper gracioso decir, el tatuador tenía hambre cuando me lo estaba diseñando y entre comida y comida vio eso y dijo, ya tenemos la palabra. Estos 2 tatuajes también me los hice en Avilés, en un sitio que tampoco sigue abierto, entonces tampoco puedo recomendaros nada. Como curiosidad deciros también que de todas las veces que me he tatuado, en ninguna ocasión he repetido tatuador, por el momento. Mi siguiente tatuaje ya es, si no me equivoco, en 2016. Aún así es 2016, pero antes del verano, lo que quiere decir que pasaron pocos meses entre que me hice estos 2 tatuajes y decidí hacerme este. Como podéis ver, bueno, pues es una frase del Principito, dice l'essentiel es l'invisible pour les yeux, y me encanta porque, bueno, lo esencial es invisible para los ojos, creo que es una frase que lo dice todo. Decidí hacérmela con la misma tipografía del libro porque me parece también muy bonita y pues esta fue la decisión. También os digo que en esta ocasión fue bastante improvisado porque yo pasaba por Madrid, por la calle Montera, hay allí un estudio de tatuajes y piercings que es muy típico, y decidí preguntar cuánto me cobrarían por el tatuaje y en ese mismo momento me lo hice. La verdad es que la zona es horrorosa, tardé como 10 minutos, no fue nada, pero madre mía, pensé que me moría, era un dolor muy fuerte, lo aguanté bastante bien. De hecho el tatuador me dijo que bueno, que era raro que no se me cayese alguna lágrima. Y el porqué de tatuarme la frase del Principito es básicamente porque me parece un libro que lo lees en diferentes etapas de tu vida y te enseña cosas diferentes, me parece que es una obra maestra. Y un poco el amor hacia este libro también me lo inculcó mi profesora de francés en el instituto y pues también le tengo un cariño muy especial y bueno, fue un poco el cúmulo de cosas y de las sensaciones y emociones que me hace tener el Principito y todos los recuerdos que me traen y por eso decidí hacerme ese tatuaje. Al curso siguiente, porque voy calculando un poco más o menos con cursos universitarios, sé que el tatuaje del Principito fue en primero de carrera y en segundo de carrera, si no me equivoco, quizás puede que fuera en tercero. Vale, ya está corroborado, en mayo de 2017 decidí hacerme estos 2 tatuajes. Este es el primero de ellos, se trata de un ancla con unas coordenadas y en este caso también va un poco relacionado con mi casa, mi familia y demás. Las coordenadas son las de la playa de Hernao, aquí en Asturias. Cuando era bien pequeñita vivía ahí con mis padres, mi padre sigue viviendo ahí. Ha sido una playa siempre muy especial para mí y el ancla también va un poco en relación a que es una playa y el anclaje de mi familia, de que es mi base y que son las raíces a las que siempre voy a volver, entonces por eso decidí este tatuaje. Y por otro lado, el segundo tatuaje que me hice es este. En este caso son Minnie y Mickey, este diseño más o menos lo hice yo entre lo que me encontré en internet y demás, no me gustaba del todo, entonces decidí hacerlo de esta manera. Soy una friki de Disney, me encanta todo lo relacionado con Disney, con la magia y ya no solo por esa cosa infantil de lo que pueda representar Disney, sino porque bueno, ha sido una parte importante de mi infancia, es algo que me gusta y que siempre me va a gustar, lo tengo clarísimo, no hay edad para ser fan de Disney. En esta ocasión sí que es verdad que me los hice con un chico de Madrid en su casa, es una experiencia que no volvería a repetir, la verdad. No porque el tatuaje no me guste ni porque sea malo, sino porque la verdad fue un poco raro, ¿no? Ir a un domicilio a hacerte el tatuaje. No pasó nada absolutamente y evidentemente todo correcto, todo sano y demás, pero me sentí un poco incómoda en ese sentido de decir, oye, estoy yendo a casa de alguien en un sitio en el que no conozco, pero bueno, no pasa nada. Seguramente cosas peores habré hecho.
El siguiente tatuaje que me hice fue en octubre de 2018 y en este caso también fue un tatuaje con una de mis mejores amigas, que no es mi amiga, es mi hermana y mi todo, porque nos conocemos de toda la vida, y cuando digo toda es toda. Nuestra amistad se remonta a nuestras abuelas. Es este tatuaje de aquí, que me lo hice con mi amiga Lidia. La verdad es que me encanta porque es un trazo fino precioso, me encanta el dibujo, me encanta lo que pueda simbolizar de esa promesa, de ese estar juntas siempre. Y lo más gracioso de todo esto es que empezó como una broma. Ella estaba trabajando con mi madre y me escribió diciéndome que le estaba haciendo una broma, que si mi madre me preguntara que le siguiera el juego, que nos íbamos a tatuar, que sí, que lo íbamos a hacer ya y que ya lo teníamos todo pensado y organizado y demás. Al final de hablarlo dijimos, oye, ¿y por qué no puede ser verdad? Entonces al final, bueno, buscamos qué queríamos hacernos, qué diseños nos gustaban y demás, y bueno, hablamos con otra de las compañeras de trabajo que tenemos y nos recomendó un chico que tatúa en Pravia. Súper guay la atención, súper guay el precio, que no recuerdo, pero sé que era súper guay. Tatúa muy bonito y la verdad es que salimos encantadas de allí y todo empezó por una broma y mira que acabó. En el caso de los tatuajes con amigas no tengo solo dos, tengo tres de hecho, y bueno, es algo que estos tatuajes en pareja a veces me gustan y a veces no, pero principalmente me gustan en amigas porque bueno, tú sabes cuando una relación va a ser duradera y va a ser para toda la vida, sabes cuando es una amistad de pasada, y los tatuajes con parejas, no voy a decir que nunca porque no se puede escupir para arriba que te cae encima, pero no creo que fuera algo que yo me hiciese porque una pareja es una cosa un poco volátil, que también puedes pensar que es para toda la vida, pero es bastante más fácil que se rompa que una amistad. Y hablando de tatuajes de amistad, el último que tengo, que es el más reciente además, es este de aquí. Estas alas me las hice con mi amiga Sandra el 2 de julio de este mismo año. Tiene un poco varios significados, principalmente es que cuando nosotras nos conocimos éramos la primera persona para ambas que conocíamos que hubiera visto la serie argentina Casi Ángeles, que es una telenovela juvenil adolescente, y nos chocó muchísimo conocer a alguien que la viese, porque bueno, como que no era muy común que la gente viera esa serie y demás, y nos estábamos flipando porque para las dos esa serie significó mucho. Y de hecho tenemos un apodo entre nosotras que es Purreta, y es porque en esa serie uno de los personajes llama a los niños todo el rato purretes, y bueno, pues entonces decidimos empezar a llamarnos entre nosotras Purreta de esa manera cariñosa. Y el otro significado sería un poco ese que tienen las alas del volar juntas en la misma dirección, y bueno, el que sean alas también es un poco porque el logo de la serie es tal que así. Entonces os podéis hacer un poquito una idea. Y este último tatuaje que nos hemos hecho Sandra y yo sí que nos lo hicimos en un estudio de aquí de Piedras. Yo conozco al tatuador desde hace tiempo, conozco su trabajo y entonces decidimos acudir a él. Se llama Black Ink Tattoo y la verdad es que está genial. Os dejaré en la cajita de descripción el link a su Instagram por si os apetece echarle un ojo. Y eso sería todo en cuanto a tatuajes que tengo por ahora. Y es que siempre tengo alguno ahí en mente. Hay uno que nos gustaría hacernos mi hermana y mi padre y yo. Nos gustaría que mi hermano se uniese en un futuro cuando fuera un poco más mayor. Hay otro que me gustaría hacer que tengo diseñado, que es en relación al mundo viajes y demás, que es una cosa que me apasiona. Siempre me gustó pensar en hacerme algo relacionado con la música y también, ¿por qué no?, algo relacionado con mi signo de zodiaco, que como os digo también es una cosa con la que me identifico muchísimo. De hecho, ahí llevo la M de Escorpio y en esta otra mano llevo la constelación. Por cierto, si preguntáis dónde las hice, pues ya sabéis que es en mi sitio de confianza, que es Tropic Nails en Oviedo. Y bueno, siempre esto que dicen de que la tinta engancha y que siempre que te haces uno tienes pesado de otro y demás, y bueno, pues por el momento estoy feliz con los que tengo, pero pensando en añadir más. Y esto sería todo por el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos todavía, que lo compartáis con vuestros amigos si os ha gustado, ¿por qué no? Que me dejéis en comentarios qué pensáis de los tatuajes, o vuestras experiencias con ellos, qué os gustaría haceros, o cualquier tipo de sugerencia que tengáis. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao! Estaría genial tener pilas en esta cosa. Debería poner algo ahí. Puesta. ¡Lucía! ¿Por qué me gustará tanto hacer el tonto delante de la cámara? Pregunto. Y nada, cuando... Creo que no te entiendo.